Perfecto. Muy bien. Bueno, lo último que hicimos, el último ejercicio que hemos hecho era el ejercicio número 18. Ahora vamos a seguir del 19 en adelante. Justamente lo que un poco los anteojos. Estamos viendo técnica para la determinación de muestras sólidas y líquidas. ¿M? Y entonces vamos al número 19. ¿Sí? Yo lo veo ahí leyendo el enunciado y vamos a ir viendo cómo sacamos los datos y cómo hacemos el problemita, ¿no? Estos problemitas ya son directamente, son problemas de aplicación de fórmula. Lo más importante es yo saber cómo sacar el equivalente, porque necesito los 1000 equivalentes. Para eso tenemos que tener en cuenta la parte teórica, cuál es el tipo de indicador que me están dando, hasta qué punto de equivalencia estoy haciendo. Por ejemplo, tenemos el problemita número 19. El 19A me dice, se pesan 4,5020 gramos de ácido fosfórico en un pesafiltro y se llevan, ahí está, y se llevan, dice, a 250 mililitros, ¿sí? Ese sería el volumen de matraz. Punto, se miden 25 mililitros, esos 25 sería el volumen de pipeta, y se valoran con 27,50 mililitros de hidróxido de sodio en promedio, 0,1224 perdón, 0,1220 normal. Y bueno, y acá viene lo importante, en presencia de fenolftaleína, me dice, ¿eh? Calcular el porciento peso, y bueno, me dan el peso molecular de lo que sería justamente el ácido fosfórico, me lo da el peso molecular, ¿sí? Por lo tanto, o sea, y ahí está, ¿no? Yo tengo que saber esto, ¿no? O sea, ahora estamos sacando lo que sería la pureza del ácido fosfórico. Ahí el punto importante era, ¿cuál es el indicador que me están dando, no? Cuando nosotros hacemos la valoración del ácido fosfórico, tenemos distintos puntos de equivalencia. Y por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros llegamos hasta el primer punto de equivalencia, donde el ácido fosfórico se transforma en dihidrógeno fosfato, ahí se utiliza como indicador el rojo de metilo o verde bromocresol porque es un indicador de pH ácido. Justamente era por lo que en curva habíamos sacado que el pH, ¿no es cierto?, de ese anfolito que se forma del dihidrógeno fosfato es un pH ácido más o menos, ¿eh? pK1 más pK2 sobre 2. Cuando utilizamos la fenolftaleína, como el caso que nos están planteando ahora, en forma directa dice que llegamos hasta el hidrógeno fosfato, hasta el segundo punto de equivalencia. Y cuando uno saca el pH era pK2 más pK3 sobre 2 y nos daba un pH alcalino y por lo tanto el indicador era la fenolftaleína, ¿no? Y acá me dice que era con fenolftaleína. Es por eso que para sacar el peso equivalente es peso molecular sobre 2. ¿Ah? Por supuesto, es el peso equivalente, peso molecular sobre 2, me da 49, y esto después lo dividimos en 1000 para dar los 1000 y peso equivalente. Hay veces que yo le voy a decir peso molecular sobre 2000 para directamente decirle los 1000 y peso equivalente. ¿Ah? Pero bueno, le estoy diciendo lo mismo. Eso es lo importante acá. O sea que en forma directa se puede llegar hasta el primer punto de equivalencia o hasta el segundo. La fórmula en este caso para sacar la pureza es el T promedio del hidróxido por la normalidad del hidróxido, que es el valorante, por lo menos peso equivalente del ácido fosfórico, 100 sobre los agramos volumen de matraz sobre volumen de pipeta. ¿Ah? Bueno, y creo que tenemos todos. ¿Ah? Claro, nos daban
El T promedio era 25,50 mililitros, la normalidad 0,1220 normal. El peso equivalente dividido en 1000 me dio 0,049, 100 sobre los A gramos, que era 4,5020, y volumen de matraz sobre volumen de pipeta, 250 sobre 25, y bueno, y el cálculo nos dio 36,52%. Siempre lo hacemos con, con cuatro cifras significativas. ¿Ah? Entonces ahí teníamos nosotros este punto, este valor. Ese sería justamente el inciso A, ¿sí? Porque ahí me planteaban en el inciso A. Y el inciso B del 19 me dice, ¿qué volumen de la solución, qué volumen dice de la solución de hidróxido de sodio se habría gastado si la valoración del ácido fosfórico hubiera sido en presencia de rojo de metilo, ¿no? Que calculemos el porcentaje. Y me dice eso, ¿no? ¿Qué volumen de hidróxido yo hubiese gastado si hubiésemos utilizado el rojo de metilo en la valoración, ¿sí? Entonces, y ahí es un poco el concepto teórico. Claro, el rojo de metilo era hasta el primer punto de equivalencia, ¿no? Se gasta un volumen. Pero cuando pusimos la fenotalena, llegó hasta el segundo punto de equivalencia, se gasta el doble. Eso quiere decir que si con fenotalena yo he gastado el doble, porque es el segundo punto de equivalencia, con el rojo de metilo tengo que gastar la mitad, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace? 27,50 dividido en 2 y en ese caso me da este volumen, ¿sí? 13,75 mililitros. Y me pide que yo calcule la pureza, que yo simplemente le puse el valor acá. O sea, obvio que me tiene que dar lo mismo, pero ¿qué cambiaría acá? Además de yo haber puesto acá 13,75 mililitros, ¿qué otra cosa tendría que cambiar acá, chicos, chicas? ¿Qué opinan? Si lo hubiésemos hecho con rojo de metil. ¿Qué otra cosa tiene que cambiar acá? Este, mm, Brisa, Lucas, Mili, ¿qué opinan, chicos? ¿Mm? ¿Qué otra cosa tendría que cambiar en la fórmula, por ejemplo? La fórmula es esa, o sea, el T Los promedio. mil y peso equivalente. Muy bien, muy bien. Ahí está, perfecto, gracias. Los 1000 y peso equivalentes, perfecto. Ese es el punto. O sea, si ahora nosotros utilizamos rojo de metilo, por supuesto gastamos menos volumen, la mitad, por eso le hice así, pero los 1000 y peso equivalentes del ácido fosfórico, en este caso ya va a ser el peso molecular sobre 1, porque llegamos hasta el primer punto de equivalencia, o sea que es 98, o sea que varía los 1000 y peso equivalentes, sería 98 dividido en 1000, 0,098 acá. Y es por eso que nos va a dar el mismo valor, y es lógico, porque la concentración no cambia. ¿Ah? Así que bueno, esto yo simplemente les puse, pero ustedes calcúlenlo. Pero ahí está, los 1000 y peso equivalentes son importantes, ¿sí? Entonces, con rojo de metilo ya es peso equivalente, es peso molecular sobre 1 nada más, y eso dividido en 1000, y eso es lo que cambió. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Vamos hasta acá, ¿no? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos al ejercicio número 20. El ejercicio número 20 me dice así, ¿sí? 2,7 mil gramos de ácido fosfórico se llevan a 250 mililitros. Y bueno, eso me dice, dice punto. Se mide 25 mililitros, ahí está, volumen de pipeta. Se mide 25 mililitros y se agregan 15 mililitros de cloruro de calcio al 10%. Y esto ya es algo importante para tener en cuenta. Punto, dice. Se valoran, dice, con 18,20 mililitros de hidróxido de sodio, 0,9890 normal en presencia de fenolftaleína, ¿sí?
y me dice que, bueno, por supuesto, calculemos la pureza, ¿ah? Del ácido fosfórico. Bueno, y acá ya vamos a otro punto, ¿sí? O sea, otro punto teórico. Eh, Cuando nosotros utilizamos, dice la teoría, ¿no? Para la valoración del ácido fosfórico como monoprótico es porque utilizamos como indicador el rojo de metilo o verde bromocresol, un indicador de pH bajo, ¿sí? Y en ese caso hemos gastado, o sea, en ese caso llegamos hasta el primer punto de equivalencia, entonces es el peso molecular sobre 1 para sacar el peso equivalente y después se divide en 1000. Si ponemos la fenostaleína, como vimos en el ejercicio de recién, se llega hasta el segundo punto de equivalencia porque llegamos hasta el hidrógeno fosfato. Y en ese caso, el peso equivalente es peso molecular sobre 2000. Y la teoría decía que en esas dos condiciones lo hacemos en forma directa, pero podemos hacer hasta el tercer punto de equivalencia, pero para eso se le tenía que agregar el cloruro de calcio y es lo que aparece acá. ¿Eh? Se le tiene que agregar el cloruro de calcio, ahí hay una reacción ácido-base, esto reacciona con el ácido fosfórico formándose el ácido clorhídrico y por supuesto quiere decir que todo el ácido fosfórico se transforma en ácido clorhídrico, por lo tanto en forma indirecta yo valoro al ácido fosfórico pero llego hasta el tercer punto de equivalencia. ¿Eh? Por lo tanto, siempre que yo vea en un enunciado que me dicen 15 mililitros de cloruro de calcio al 10%, es porque hacemos esa situación, llegamos hasta el tercer punto de equivalencia y sí, el indicador es el mismo, se usa la fenostaleína, eso no cambia. ¿Eh? Por lo tanto, en ese caso el peso equivalente es peso molecular sobre 3. Y ahí ya, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Después todo lo demás es lo mismo, ¿no? O sea, era el T promedio del hidróxido, el normal del hidróxido, mil y peso equivalente, que va a ser esto, ¿no es cierto? El peso equivalente dividido en 1000, 100 sobre los agramos, volumen de matraz sobre el volumen de pipeta, y bueno, y ahí reemplazamos, ¿ves? Porque tenemos todos los datos, o sea que lo único que sí tenemos que tener en cuenta era bien esta parte, el tema de los 1000 de peso equivalente, 100 sobre agramos, volumen de matraz sobre volumen de pipeta, 250 mililitros sobre 25, me dio 21,80 por ciento, y ahí tenemos, ¿ah? Ahí está, ese era el problemita E20. ¿Estamos con este problema, chicos? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, sigamos ahora con otro problemita, con el 21. El 21 me dice así, se pesan 1,6718 gramos de cloruro de amonio, se llevan a 250 mililitros, o sea, vamos sacando, ¿no? Ahí están los datos, los gramos, 250 mililitros, sería de matraz, y se miden 20 mililitros, que sería volumen de pipeta, los 20 mililitros. Punto, ajá. Se agrega hidróxido de sodio y se destila, recibiéndose, dice, el amoníaco producido en ácido bórico, el 4%. Y ahí tenemos ya otra parte, ¿sí? Esto sería justamente la determinación justamente del amoníaco. Y hay dos métodos, dos técnicas. Cuando uno hace reaccionar con ese hidróxido de sodio que agregamos, por supuesto, el cloruro de amonio cuando reacciona con hidróxido de sodio forma amoníaco. Ese amoníaco es el que se desprende, porque dice que es un destilado, y eso lo podemos recoger o en ácido bórico, que es un ácido muy débil, que simplemente lo retiene al amoníaco, que es este caso de aquí, y una vez que lo retiene, a ese amoníaco ya lo valoro justamente con ácido clorhídrico estandarizado hasta este viraje del indicador. O la otra situación, la otra forma sería que yo directamente el amoníaco ese, ¿no es cierto?, que yo recojo,
lo recojo en un exceso de ácido clorhídrico estandarizado. Por supuesto, todo el amoníaco reacciona con el ácido clorhídrico y el exceso de ácido clorhídrico que quedó sin reaccionar lo determino con otra solución estándar que es con hidróxido de sodio y eso sería una retrovaloración, ¿sí? Bien, son las dos situaciones y esa es la parte que tenemos ahí, la parte teórica para determinar amoníaco o sales de amonio. Así que por ahí vean la parte teórica esa. Entonces, rebobinando este punto, me dice, bueno, se pesaron esa cantidad de cloruro de amonio, se llevan a 250 mililitros, se miden 20 mililitros, ese volumen de pipeta, se le agrega hidróxido de sodio, se destila, recibiéndose el amoníaco producido en ácido bórico al 4%, y después dice, punto, se valora con 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,1018 normal y calcula el porciento de amoníaco en la muestra y me da el peso molecular del amoníaco. Bueno, algo para tener en cuenta, el amoníaco es, o hidróxido de amonio, lo mismo, solamente se neutraliza con un protón, o sea que el peso equivalente es igual al peso molecular. Eso lo divido en 1000. Por lo tanto, la formulita es la siguiente, por la normalidad del ácido clorhídrico que utilicé para valorarlo al amoníaco, por los 1000 de peso equivalente al amoníaco, que va a ser peso molecular dividido en 1000, 100 sobre los agramos, volumen de matraz sobre volumen de pipeta. Y tenemos todo, ¿sí? Ahí están los 20 que se gastó, 20 promedio, la normalidad del hidróxido, el peso molecular dividido en 1000, que son los 1000 de peso equivalente, 0,017, 100 sobre los agramos, volumen de matraz sobre volumen de pipeta, 250 sobre 20, y bueno, me dio 25,88%. Y este era este otro problemita. ¿Estamos con esto, chicas? Estamos con este punto, ¿no? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora sigue el punto número 22. El 22, ¿sabe qué me dice el 22? Esto ya sería en la parte justamente de la volumetría, ahí donde vemos cómo se hace, o sea, cómo se utiliza la volumetría para, en este caso se está viendo para la determinación del amoníaco, por ejemplo, o de compuestos nitrogenados en algunos casos, ¿no? El 22 tiene que ver con eso. El 22 me dice, se pesan 0,7590 gramos de nitrato de potasio, ¿sí? De nitrato de potasio, y se somete, dice, a reducción con la aleación de Barda, ¿sí? Eso lo que genera es justamente la formación de amoníaco. Cuando se reduce el nitrato, se forma el amoníaco, ¿sí? Y dice, y el amoníaco producido se recibe en 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,2000 normal, ¿sí? Entonces, yo tengo el nitrato de potasio, lo reducimos con el reductor de Barda hasta amoníaco. Por supuesto, este amoníaco es el que se desprende, ¿no es cierto? Se destila y se lo recoge en una solución estándar de ácido sulfúrico, en 50 mililitros de ácido sulfúrico 0,2000 normal. Recuerden que el anterior lo hemos recogido en ácido bórico. En ese caso, el ácido bórico actuó como simplemente para retenerlo al amoníaco. En este caso ya no. En este caso ya el amoníaco reacciona con el ácido sulfúrico. Hay una reacción de neutralización, por supuesto. Queda un exceso de ácido sulfúrico sin reaccionar. Y me sigue diciendo, el exceso de ácido, y así me dice, ve, el exceso de ácido, y ahí ya sabemos que es por retorno, se valora con 25,50 mililitros de hidróxido de sodio, 0,1200 normal. Y me dice calcular la pureza de la sal, ¿sí? O sea, del nitrato de
potasio y el porciento de nitrógeno de la misma. ¿Ah? Para eso me dan el peso molecular del nitrógeno y el peso molecular de la sal. Entonces ahí tenemos otro problemita, ¿sí? Básicamente es un problemita por retorno y donde nosotros tenemos justamente lo siguiente, que básicamente acá es el nitrato de potasio, ¿sí? El nitrato de potasio va a ser T por la normalidad del ácido sulfúrico que hemos agregado en exceso. En eso lo hemos recogido al amoníaco que se formó, menos T por N que hemos utilizado para valorar el exceso del ácido sulfúrico, la diferencia de lo que reaccionó justamente con el amoníaco que viene en el nitrato de potasio. Por los milipesos equivalentes del nitrato de potasio, que básicamente va a ser peso molecular dividido en 1000, porque recuerde que el amoníaco solamente se neutraliza con un protón, por 100 sobre los agramos, ¿no? No hubo una dilución acá, así que directamente se usa esto. Y eso así, ¿no? Si a mí no me habla nada de un matraz, un volumen de matraz, entonces no hay dilución. Bueno, y entonces reemplazamos los valores, 50 mililitros por 0,1 del ácido sulfúrico menos los 25 por 50, 25,50 del hidrógeno sodio por 0,12 normal. Esto era para valorar el exceso de ácido sulfúrico. La diferencia fue lo que reaccionó con el amoníaco por los milipesos equivalentes del nitrato de potasio, que era el peso molecular dividido en 1000 directamente por 100 sobre los agramos. Y nos dio 92,35% en este caso. Y lo otro que me pedía era que determinemos el porcentaje de nitrógeno en esa sal. Y cuando habla del porcentaje de nitrógeno, es el nitrógeno atómico. Si bien yo acá pongo por ciento de nitrógeno como si fuese molecular, pero es el nitrógeno atómico. Por eso básicamente es o lo consideramos al peso atómico del nitrógeno y lo dividimos en 1000, o si lo consideramos como molécula de nitrógeno, lo divido en 2 porque tiene un solo nitrógeno ese nitrato de potasio. Acá lo puse como por ahí la cátedra lo sabe poner, ¿no? Peso molecular dividido en 2, pero en realidad uno tiene que tener en cuenta, el nitrato de potasio tiene un solo nitrógeno, o sea que es peso atómico, dividido 1, que va a ser exactamente lo mismo. Después la fórmula es la misma, T por N del ácido sulfúrico, menos T por N el hidróxido para valorar el exceso del ácido, por los milipesos equivalentes del nitrógeno, que básicamente va a ser peso atómico dividido en 1000, por 100 sobre los agramos. Y bueno, y ahí tenemos el peso atómico del nitrógeno de 14 gramos dividido en 1000 me dio 0,014 y bueno, y ahí me dio los 12,80%. Y este era el problemita número 22. Vamos hasta acá, chicas, chicos. Estamos con esto, ¿no? Ahí tienen el MIT tiene unas, también si por ahí no hablan, ahí hay unos pulgares para arriba, para abajo, hay algunas cositas, ¿no? Para que más o menos sepa que está. Si lo tienen, bien, seguimos. Si no, me hacen alguna consultita de lo que estamos viendo y ahí se los aclaro. Vamos hasta acá con esto. Sí, profe. Bien, perfecto, ahora sí. Bueno, el punto número 23. El punto 23 me dice así. Siguiendo, ¿no? Siguiendo ahí con los compuestos nitrogenados, acá ya hablamos de proteínas. Dice la cantidad de proteína contenida en 0,9814 gramos de una muestra de queso se determina mediante el método de Heldal para nitrógeno. A ver, sí, ahí está. Punto dice, se gastan 21,40 mililitros de ácido clorhídrico, 0,1183 normal, hallar el porcentaje en peso de proteína en el queso ese,
y me dan F, me dan el factor, o sea, ahí el temita es, hay un factor, ¿sí? Para calcular el, el porcentaje de proteína, todo va a depender justamente del producto alimenticio que me den y ellos me tienen que dar el factor, ¿sí? O sea, porque los factores eso van variando dependiendo de si es carne, si es un producto lácteo, si es un producto vegetal. ¿M? Entonces acá la formulita es la siguiente. El porciento de proteína va a ser T por la normalidad del ácido que utilizamos para valorar justamente para determinar la cantidad de nitrógeno que se ha formado por los milipesos atómicos de nitrógeno por 100 sobre los agramos por el factor, ¿sí? Ese es el problemita. Cuando uno ve este tipo de ejercitación, fíjense en que el balón de Heldal, esta es la parte teórica, en el baloncito de Heldal, ahí se hace la digestión del producto alimenticio. ¿Eh? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente a ese producto alimenticio se le agrega ácido sulfúrico para que reaccione justamente y se libere todo ese nitrógeno para que quede como sulfato de amonio. O sea que todo el nitrógeno que forma parte de la proteína, al fin último queda como sulfato de amonio. Y de ahí la valoración es como ya vimos anteriormente. ¿Ah? Eso justamente se los destila, ¿sí? Y ese amoníaco que sale, ¿no es cierto? Se lo recoge en ácido bórico y de ahí se lo valora desde la bureta, con un ácido, en este caso, que sé yo, con ácido clorhídrico, como me dicen a mí, este, se lo determina, bueno, hasta viraje el indicador. ¿Ah? Y ahí está, y ahí sale esto, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el problemita, entonces es algo directo, ¿no? Es el T por la normalidad del ácido que hemos utilizado para la valoración, era 21,40 por 0,1183. Los mil de peso atómico del nitrógeno, 0,014, 100 sobre los agramos, y este factor de conversión, donde convertimos de nitrógeno a proteína, y como ya les digo, es un factor que depende del producto alimenticio. En este caso, para el queso es 6,3, que me dan como dato, y me da 22,75%. ¿Eh? Y así era este problemita. Muy bien, perfecto. Bueno, y ahora vamos por otros problemas donde dice técnica para la determinación de mezcla. Un poco de esto ya lo veníamos viendo, esto lo vieron en el laboratorio, ¿sí? Para la valoración de mezcla, por ejemplo, acá está el método de Warder, cuando veíamos justamente la mezcla de hidróxido justamente con carbonato. ¿Ah? Donde acá, entonces vamos a ver cómo sería la valoración. ¿Sí? Tenemos técnica para la determinación de mezclas. Y entonces empezamos con el problemita 24, me dice así. Se miden, dice 20 mililitros de un hidróxido carbonatado. ¿Ah? Bien, ya me están diciendo que es un hidróxido carbonatado. ¿Ah? Hidróxido con carbonato de sodio son 20 mililitros. Se gastan 16 mililitros, dice, de ácido clorhídrico 0,000 normal en presencia de rojo de metilo. Eso sería justamente el rojo. Ah, acá pensemos, ¿no? Acá hay que pensar. Ah, esto es sucesión de indicadores, ¿sí? Si a mí me dicen y cuando hacíamos carbonato, la mezcla en este caso, este, el primer indicador que se colocaba era la fenostaleína. O sea que con la fenostaleína se valoraba todo el hidróxido y la mitad de carbonato, ¿no? Ese era el concepto teórico que teníamos. Y ahí se gastaban un volumen T chico, pero ahora me están diciendo que es con el rojo de metilo, y con el rojo de metilo se valora todo el hidróxido y todo el carbonato, se gasta el T grande, ¿sí? Y eso es lo que me está hablando, ¿no? Entonces dice que se gastó 16 mililitros con el rojo de metilo. ¿Eh? Entonces yo me tengo que saber ubicar en esto. ¿Eh? Me dice, bien,
con rojo de metilo entonces se gasta es 16 mililitros, punto, me dice. Se toma otros 20 mililitros, ¿no es cierto?, de la mezcla, y ahora se valoran con 14 mililitros del mismo ácido, pero en presencia de fenolftaleína. Y si bien no se está haciendo la técnica de Warder, pero es como si hubiésemos hecho la técnica de Warder, ¿no? Ahora con la fenolftaleína ya se gasta el té chico, dice 14 mililitros. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿y qué más me dice? Ajá. Calcular dice A los gramos de hidróxido de sodio y los gramos de carbonato de sodio, ¿sí? Es el A y el B el porciento de cada uno de ellos, ¿eh? O sea, me pide los gramos y después me pide los porcientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, entonces yo tengo que saber qué volumen necesito para la valoración del carbonato y qué volumen para el hidróxido, para que recién lo hagamos, lo calculemos, ¿eh? Entonces ahora tenemos esto. Con el rojo de metilo se valora todo el hidróxido y todo el carbonato. Se gastó T grande 16 mililitros. Con la fenolftaleína se valoró todo el hidróxido y la mitad del carbonato. Y la T chico. ¿Eh? Si yo resto T grande menos T chica me va a dar T prima. Claro, al restar este se va con este, uno de estos se va con esto y me queda la mitad. 1 menos la mitad me queda la mitad. O sea que el T' es para la mitad del carbonato, o sea que era 16 menos 14, 2 mililitros es para la mitad del carbonato. Por lo tanto, para todo el carbonato, ¿qué volumen va a ser? 2T'. 2 por 2 son 4 mililitros y ahí está, ¿ves? 4 mililitros sería para todo el carbonato. Bien, necesito saber el volumen para el hidróxido. Y bueno, eso lo podríamos hacer de dos formas, ¿eh? Si a T chica le resto T prima, recuerden que T chica era para todo el hidróxido y la mitad de carbonato. Claro, si a T chica le resto T prima, por supuesto se va esto y me queda para el hidróxido. ¿Eh? O también se podría haber hecho lo siguiente, a T grande le resto 2T prima para que se vaya todo el carbonato y me da el mismo valor. 14 menos 2 mililitros, 12 mililitros. ¿Eh? Entonces, sabemos que son 12 mililitros que gastamos para el hidróxido y sabemos que son 4 mililitros que necesitamos para el carbonato. ¿Vamos hasta ahí, chicas? Chicos, ¿vamos hasta acá? Muy bien, muy bien. Sí, es importante para que tengamos esto en cuenta. Bueno, y ahora sí ya calculamos lo que nos pide. Cuando nos piden los gramos, chicos, cuando nos piden los gramos es la misma formulita, porque vieron que ahí en la cartilla no está la fórmula en sí, pero cuando uno tiene que calcular los gramos, en la formulita se pone el volumen que yo gasto por la normalidad del valorante, en este caso para el carbonato era 2T' por la normalidad del ácido, por los milipesos equivalentes y ahí nomás quedó. ¿Eh? O sea, si hubiese habido una dilución volumen de bata sobre volumen pipeta, lo único que no va acá es el 100 sobre los agramos porque me están pidiendo los agramos. ¿Eh? Por lo tanto, esa es la formulita. ¿Eh? Hasta ahí nada más queda. Entonces, bueno, en el caso del carbonato era el 2T' era 4 mililitros, la normalidad era 0,1000 normal del ácido nítrico, del ácido clorhídrico, los milipesos equivalentes y siempre como llegamos hasta el segundo punto de equivalencia es peso molecular sobre 2000. ¿Mm? Por eso me da 0,053. Aunque hayamos hecho sucesión de indicadores, para el fin último siempre llegamos hasta el final, por eso es peso molecular sobre 2000. Bueno, y me da 0,0212 gramos. Los gramos para el hidróxido de sodio, también, ¿no es cierto? El volumen para el hidróxido de T grande menos T chica, 12 mililitros, la normalidad del ácido clorhídrico que usamos. Y los milipesos equivalentes, que es peso molecular sobre 1000. 0,040 porque era el hidróxido de sodio y me dio 0,0480 gramos. ¿Eh? Y ahí está. Esos son los gramos que tenemos. Después me pedía la pureza. Entonces, en sí es la misma fórmula que vimos, nada más que era 100 sobre volumen inicial. Porque se midió, por eso el porciento es peso volumen, ¿sí?
porque me dieron, ¿ve? Acá está el volumen inicial de la mezcla, ¿ah? Por eso es por ciento peso en volumen. Entonces, es la misma formulita, ¿ve? Para el carbonato es lo mismo de arriba, nada más que lo multiplicamos por 100, lo divido en volumen y ahí ya me da el porcentaje, ¿ah? Ese es el porcentaje de carbonato de sodio en esa mezcla y este es el porcentaje de hidróxido de sodio en la mezcla, ¿ah? O sea que es la formulita 100 sobre el volumen y ya lo tenemos. También se podría haber hecho con una regla de 3, pero no nos vamos a estar confundiendo, ¿no? Directamente con que apliquemos la fórmula y ya está, ¿eh? Aplicamos la formulita y le agregamos 100 sobre el volumen inicial y ahí sacamos lo que es la pureza. Entonces, la conclusión que tienen que tener ustedes acá es porque la fórmula esta de pureza sí la conocen. Por ahí lo que no conocían era cómo sacar los gramos, ¿sí? Es la misma fórmula sin este factor, ¿sí? Sin el 100 sobre los A gramos o 100 sobre volumen, es para sacar los gramos como cuando me pidan a mí. ¿Estamos, chicas, chicos? ¿Vamos con esto? ¿Vamos con este problemita? Problema número 24. ¿Eh? Estamos, ¿no? ¿Se entendió este problemita más o menos? ¿Tiene alguna consulta? Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora vamos por el 25. ¿Mm? El 25 dice, se miden 10 mililitros de una mezcla soluble de carbonato, hidrógeno carbonato. ¿Ah? Dice de 10 mililitros de una mezcla soluble de carbonato y bicarbonato. ¿Mm? Entonces ahí tenemos nosotros, ¿no? Se llevan a 100 mililitros, dice, se llevan a 100 mililitros y se miden 20 mililitros. ¿Ah? Se llevan a 100 mililitros y se miden 20 mililitros. Ahí está, 20 mililitros. Que reaccionan con 14 mililitros de ácido clorhídrico. Que reaccionan con 14 mililitros de ácido clorhídrico en presencia de fenostaleína. Está, ¿eh? O sea que es con fenostaleína, o sea que sería T chico. ¿Eh? Sería T chico de ácido clorhídrico 0,1023 normal. Después me dice, punto, se agrega rojo de metilo, y se llega a 37 mililitros. ¿Ah? O sea que es una sucesión de indicadores, ¿visto? Y se llega, dice, a 37 mililitros. O sea que ese sería el volumen final, 37 mililitros, el T grande, ¿ah? Con el mismo ácido. Calcular, y bueno, me piden lo mismo, ¿no? Calcular, dice, a los gramos de carbonato de sodio y del hidrógeno carbonato de potasio en presencia, presente en la mezcla original. Y ve que calculemos la normalidad de cada uno de la misma. Me dan el peso molecular de carbonato y el peso molecular del hidrógeno carbonato de potasio. ¿Eh? Entonces es otro problemita para resolver, ¿sí? Entonces, acá ya la mezcla es de carbonato con bicarbonato. ¿Qué sabemos? Que con el rojo de metilo se valora todo el carbonato y todo el bicarbonato. ¿Eh? Ahí se tiene el T grande. Y con la fenolftaleína solamente se valora la mitad del carbonato, porque el carbonato llega hasta bicarbonato, o sea, se valora la mitad del carbonato y es el T chico. Por lo tanto, si yo sé que con fenolftaleína se valoró la mitad del carbonato, para todo el carbonato va a ser 2T chica, o sea que es 2 por 14, 28 mililitros. Como ya sabemos cuál es el volumen para la valoración de todo el carbonato, entonces solamente restamos T grande menos 2T chica y ahí voy a sacar para el bicarbonato. ¿Eh? Si a T grande le resto 2T chica,
ahí saco justamente lo que necesito para el bicarbonato, que son 9 mililitros. Y ahí tenemos entonces los dos volúmenes. Estamos con esta parte, chicos. ¿Estamos con esto? ¿Estamos hasta ahí? Se entiende esto, ¿no? Cuando tengan la mezcla de carbonato con bicarbonato, ¿no? Ya es una parte teórica, lo veníamos haciendo. Recuerden que al poner el primer indicador, que es la fenolftaleína, solamente el carbonato llega hasta bicarbonato. Eso significa que solamente se valora la mitad del carbonato. Y que cuando ya se ponía el rojo de metilo, ahí llegábamos hasta el segundo punto de equivalencia, ya se valoraba todo el carbonato y todo el bicarbonato, ¿eh? Y ese era el T grande. Por eso es que así el razonamiento en este caso. Entonces, T chica era para la mitad del carbonato y 2 T chica para todo el carbonato. 2 por 14, 28. Y restando T grande menos 2 T chica, me queda para el bicarbonato, 9 mililitros, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, ahora sí hacemos justamente el cálculo. Entonces los gramos de carbonato van a ser 2 T chicas, ¿no es cierto?, del ácido gastado por la normalidad del ácido, los milipeso equivalente de carbonato, que siempre va a ser peso molecular sobre 2000, volumen de matraz sobre volumen de pipeta. ¿Ah? Como me piden los gramos, por eso no está 100 sobre. ¿Ah? Si me hubiesen pedido el porcentaje, ahí está 100 sobre los gramos o 100 sobre el volumen inicial. Pero como me piden solamente los gramos, es hasta ahí nada más. Entonces reemplazamos. Para el carbonato era 28 mililitros. La normalidad del ácido 0,1023 normal. Los milipeso equivalente de carbonato 0,053. Volumen de matraz sobre volumen de pipeta 100 sobre 20. Y bueno, me dio 0,7591 gramos. Y eso es el primero. Y el otro, los gramos de el bicarbonato de potasio, bueno, en la fórmula, ¿no es cierto? Por supuesto, y ya reemplazamos, ¿no? Son los 9 mililitros por la normalidad del ácido, que es el mismo, por los 1000 de peso equivalente del bicarbonato, que es peso molecular sobre 1000, porque yo paso de bicarbonato a ácido carbónico, o sea que es un hidrógeno nada más sobre 1000. Volumen de mata sobre volumen de pipeta, y bueno, me dio 0,4604 gramos. Y ahí tenemos esto. Y ahora me pide la normalidad también, ¿no? Entonces, para calcular la normalidad era la fórmula, ¿no? La normalidad del carbonato se usa la formulita, ¿sí? Es el volumen gastado del ácido por la normalidad del ácido, en este caso 2T por la normalidad del ácido, sobre el volumen inicial que nosotros pusimos por el factor justamente de dilución, que es volumen de matraz sobre volumen de pipeta. Dos segunditos, chicos, 2 segundos. Bien, bien, ahí está. Bueno, entonces simplemente reemplazamos 28 mililitros, que era los 2 T chicas, por la normalidad del ácido, sobre volumen inicial, el volumen de matraz sobre el volumen de pipeta, bueno, nos dio 1,432 normal, ¿ve? Está con 4 cifras significativas, ¿sí? Así es como se expresa la normalidad. En el caso del bicarbonato de potasio, era el volumen, que era T menos 2 T chica, normal el ácido, volumen, y bueno, todo lo demás, 9 por 0,1023 sobre 10, volumen de matraz sobre volumen de pipeta, y nos dio 0,4604 normal. Ahí tengo 4 cifras significativas. Y, bueno, y ese era el problemita número 25. Y ahora vamos con el problemita número 26, el último que tenemos acá.
el problema 26 me dice así. Se valora un líquido, dice limpiador, que contiene allá es una mezcla de ácido fosfórico con el ácido nítrico, ¿sí? Es 3 mililitros. Me dice, con hidrógeno sodio, dice que se lo valora con hidrógeno sodio 0,1305 normal, perfecto. Para ello, dice, se miden los 3 mililitros de la muestra y se lo llevan a 250 mililitros, que es el volumen de matraz, y se mide una alícuota de 20 mililitros, volumen de pipeta. Punto, se valora, dice, una de ellas en presencia de verde bromocresol, un indicador de pH bajo, con 18,50 mililitros de hidróxido, 0,1305 nomás. Ese es el T chico, porque ahora el indicador de pH bajo llega hasta el primer punto de equivalencia y con la fenolftaleína llegamos hasta el segundo punto de equivalencia en cuanto al ácido fosfórico. Entonces el T chico es este y bueno, me dice que con fenolftaleína gastamos 30,50. ¿Qué me está preguntando? Que calculemos el porciento peso volumen y la normalidad de cada uno de los ácidos que forman la mezcla. Bien, bueno, me dan los pesos moleculares del ácido fosfórico, del ácido nítrico y ahora ya el análisis es al revés que lo que vimos recién, porque es una mezcla ácida donde el primer indicador que usamos es el rojo de metilo, se gasta T chico de hidróxido, que era para todo el ácido nítrico, todo el ácido fuerte y la mitad del ácido fosfórico. Y con la fenolftaleína era para todo el ácido nítrico y todo el ácido fosfórico. Entonces, si yo resto, este se va con esto, uno le resto la mitad del otro y me queda la mitad del ácido fosfórico. O sea que T' es para la mitad del ácido fosfórico y T' es T grande menos T chico. Nos dio 12 mililitros. Por lo tanto, para todo el ácido fosfórico es 2T', ¿no? 2 por 12, 24 mililitros. Ahora, para el ácido nítrico era T chico menos T' o T grande menos 2T' me va a dar lo mismo, ¿no? Bueno, acá hicimos T chico menos T', 18,50 menos 12 me dio 6,50 mililitros. Esta es la parte importante, ¿no? Sacar bien los volúmenes esto y ya una vez que tenemos eso ya aplicamos la formulita. En el caso del porciento peso volumen del ácido fosfórico, bueno, eran los 2T' gastados, 24 mililitros, la normalidad del hidróxido, los milipesos equivalentes, que es peso molecular sobre 2000, ¿se acuerdan? Porque llegamos en forma directa hasta el segundo punto de equivalencia, 100 sobre volumen inicial y volumen de matraz sobre volumen de pipeta, y nos da el porcentaje, 63,94%. Y en el otro caso, para el ácido nítrico, era T chica menos T', los 6,50, la normalidad del hidróxido, los milipesos equivalentes del ácido nítrico, que es peso molecular sobre 1000 directamente, 100 sobre volumen inicial, volumen de mata sobre volumen de pipeta, y me da 22,27% peso volumen. Así que ahí teníamos, estos son los problemitas de la cartellita, chicos. ¿Estamos, bueno, y hasta ahí